Os comparto pantalla. Y vamos un poco en lo que acabamos el día de ayer. Básicamente el hecho de que cuando forzamos una tensión de puerta vamos a tener una saturación en lo que es el valor de phi-s, este valor de phi-s que es el potencial phi respecto a la profundidad. Este potencial es parte del potencial de Fermi, como veíamos ayer. El caso es que este potencial quedará saturado a 2 phi b. La razón era la creación de un canal de inversión justo en la interficie entre el óxido y el semiconductor que apantalla cualquier campo eléctrico que pueda incrementarse respecto al que ya hay. Con lo cual tenemos esto fijo y si aumentamos la tensión umbral, si aumentamos la tensión de puerta, se invertirá en incrementar la carga de inversión. Y esta tensión de phi, este valor de phi justo en la superficie será del orden de 2 phi b. Ya habíamos llegado a esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí, que podemos expresar si este término es la carga por unidad de superficie que hay en la zona de vaciamiento, es decir, es esta integral, esta área azul de aquí. Integrar esta densidad de carga para todo para toda su dimensión entre 0 e I sub b, I sub d, que era lo que decíamos. Cuando integramos esto nos da lo que es qb' y que es esta expresión de aquí. Esto tiene unidades de coulombios por centímetro cuadrado, para entendernos, ¿no? De carga por unidad de superficie. Entonces, si esta qb' la dividimos por Cox y lo ponemos aquí dentro del paréntesis, nos queda una expresión analítica para esta tensión o para esta carga de inversión. Aquí no está puesto, pero os lo dibujo en el papel. Esto creo que era 2Q epsilon silicio NB por 2 phi b, si no me equivoco, si no me recuerdo mal. Teníamos esta expresión. 2Q epsilon. Esta expresión de aquí, en la cual hay un término definido positivo, que es este de aquí. Vamos a lo VT a 0. VT0 sería o menos VT0. VT0 estaría definido como esta QB' entre Cox', ¿no? Que es esta de aquí, más 2 veces el valor absoluto de phi. ¿Vale? Y nos queda pues una carga de inversión, bueno, aquí con un menos porque es carga negativa, son electrones libres, ¿no? Que sería Cox' por la tensión de puerta, que
que se crea en el canal menos esta tensión umbral. No tiene sentido si la tensión VGB es inferior a VT. Por tanto, en el fondo pondremos que QN' será, pues dependerá 0 si la tensión de puerta es pequeñita, no se crea canal, es decir, que es inferior a este VTO, no se crea canal, por tanto, esta expresión deja de tener sentido físico. Y luego, si la tensión de puerta es suficientemente grande, se crea el canal proporcional a este valor. Si VGB mayor o igual a VTO. Un valor de densidad de carga por unidad de superficie que estará prácticamente en una lámina pegada, ¿no? Tendremos el óxido y el semiconductor y pegado y en esta interficie tendremos esta lámina de electrones libres que son minoritarios aquí en el silicio tipo P, esto de aquí, son minoritarios en general, pero aquí no, aquí son mayoritarios. Tan mayoritarios como mayoritarios serán aquí, es decir, si yo me voy al interior, esto es el sustrato, pues aquí yo tengo una función de Fermi igual a menos phi b, un valor negativo que hace que P0, que es n sub pi e a la menos phi entre vt, y por tanto es igual a n sub pi por e a la phi b entre vt. ¿Vale? Esto es mucho mayor que los electrones libres que hay aquí. Aquí los mayoritarios son huecos, ¿no? Aquí son mayoritarios los huecos, que están contrarrestando las impurezas, a ver si tengo el rojo, las impurezas iónicas fijas, que aquí he puesto con un más, pero es con un menos, porque son aceptores. Que esto era, decíamos, más o menos, podemos poner Na, que es muy parecido al Nb. Es decir, que nosotros podemos sacar el phi b. El phi b será igual a Vt, valor absoluto, a Vt por logaritmo de Na entre Ni. Es el valor del potencial de Fermi aquí en el interior. Pues aquí en la superficie, el potencial de Fermi es igual a phi b, el valor absoluto. Es decir, hay una diferencia de 2 phi b entre este punto y este punto. El valor de phi en 0, ¿no? Si esto es 0, si esto es 0 y esto es, vamos a decir, y, y esto es el omega b, y esto es 0, pues el valor de phi en 0, que recordamos es la tensión entre cualquier punto, en este caso el punto 0 y el interior, pues esto es igual a 2 veces phi b. El menos phi b que tengo en el interior y que hace que los huecos sean mayoritarios y más o menos iguales al dopaje, y los mayoritarios electrón libre aquí de inversión,
que ahora ya no son minoritarios, ahora son mayoritarios, y además son tan mayoritarios como lo son los huecos en el interior, ¿no? Aquí yo tengo que los electrones libres justo en cero es NI por E elevado a phi, que ahora es phi b, entre VT. Fijaos que es lo mismo que tenemos con P0, ¿no? N0 en 0 va a ser lo mismo que P0, es decir, los minoritarios atrapados entre el óxido y el silicio, ¿no? Que están ahí, que no pueden pasar porque tenemos el óxido, el aislante ahí, ¿eh? Son tan numerosos como los mayoritarios en el interior. Y esta es la definición del punto a partir del cual se crea esa inversión de canales, esa inversión de población. Esto ya lo estuvimos viendo ahí. Para eso necesitamos, pues, de una tensión de puerta, VGB, ¿no? Aquí una tensión. Estos son 0 voltios y esto entre esos 0 voltios, entre ese sustrato y la puerta, pues tenemos esta. Pues la VGB ha de ser tal que sea igual a VTO para crear esta situación, ¿no? O mayor o igual, ¿no? A partir de que tengamos una situación mayor o igual que VTO, pues tendremos la presencia de este canal de inversión. Y más o menos, pues tendremos N0 más o menos igual a P0 en el interior. Se ha invertido el canal. Si aumentamos VGB por encima de esta VTO, pues simplemente incrementaremos esta carga. El valor de phi más o menos seguirá siendo parecido. Y simplemente tendremos más grueso. Está un poquito más grueso, tenemos más. A la hora de integrar, pues tendré un valor de Qn' mayor, ¿no? Recordad, Qn' se calcula integrando la densidad de carga alrededor del eje, en este caso el eje Y, ¿no? Para el canal, para donde haya. Y esto sería la densidad de carga de los electrones, solo de los electrones libres. De forma que tengamos, ¿no? Aquí tendremos, pues esto es Y, y justo aquí, en 0, tenemos una delta de Dirac, que es Qn' por delta de X. Luego aquí tenemos una zona de vaciamiento, ¿no? Que son iones no compensados, también negativa. Menos QNB, negativa. Hasta ahí. El caso es Qn' se define como la integral sobre la densidad de carga de electrón libre. Estos son electrones libres. Y esto es carga iónica. No me interesa la carga iónica porque no voy a poder visualizar ningún tipo de conducción. Bueno, me interesa porque me influye a cuánto valdrá Qn', pero lo que quiero calcular es Qn' porque son esos los que se mueven, ¿no? De forma que si yo aquí pongo una diferencia de tensión entre estos dos puntos, pues pasará corriente gracias a los electrones libres, no gracias a los iones negativos de aceptores que no se mueven. Por lo tanto, la Qn' será la integral para toda esa zona de canal, ¿no? Para todo el canal, ahí donde estén, ¿no? Más allá pues también se puede extender la integral, pero será 0, ¿no? De la densidad de carga de los electrones libres, ¿no? Esto será la integral de
pues Qn o menos Q por N, que dependerá de la posición diferencial de I. Y a todo esto tendremos, pues eso, esta carga, ¿no?, creada a partir de este VTO. Y podemos definir esta tensión umbral como este valor. Este VTO será ese valor de 2 phi más en valor absoluto, este menos, porque esta QB' es negativa. Esto es la raíz cuadrada, este valor de aquí, que poníamos como signo más, ¿no? Aquí pondríamos, siendo propios, aquí pondríamos valor absoluto. Que si recordáis, habíamos sacado estas expresiones teniendo en cuenta una situación en donde la phi m y la phi s del semiconductor eran iguales, ¿no? No había diferencia. No tiene por qué ser así. También puede haber el óxido, puede tener lo que se llaman cargas atrapadas, que puedan crear una diferencia potencial per se. Que no tiene por qué ser esta situación ideal. Durante los ejercicios veremos cómo se aborda este problema cuando esto es distinto, y cuando tenemos cargas, pues ya sea porque se hayan implantado o porque estén atrapadas, ¿no? Durante el proceso de creación, de oxidación del semiconductor, pues justo ahí se pueden atrapar, se puede crear un conjunto de cargas, ya sean positivas o negativas, que te influyan en la tensión umbral. Y esto se tiene que tener en cuenta en la definición de la VTO. Y este análisis posterior que hacíamos era suponiendo esta igualdad de phi s y phi m. Si no son iguales, ¿no?, y ahora vuelvo otra vez a la transferencia de la tensión umbral, pues esta tensión umbral se ha de modificar, ¿no?, añadiendo lo que es la tensión de banda plana, VFB, flat band, ¿no?, que es la tensión necesaria que hay que poner en la puerta para tener la situación de banda plana que observamos aquí. La situación de banda plana es aquella en la cual el semiconductor, ¿no?, las bandas del semiconductor son cero, no hay campo eléctrico, porque no hay densidad de carga, ¿no? Y esto le llamaremos situación de banda plana. Esta es la que tenemos aquí, pero si hay cargas aquí en el semiconductor y luego una diferencia entre las funciones de trabajo del metal y semiconductor, pues no se cumplirá que eso sea para tensión cero. Necesitaremos una tensión para crear esa banda plana. Entonces, esa tensión de banda plana está relacionada, o es esa diferencia entre la función de trabajo del metal y la función de trabajo del semiconductor, esta phi ms, el VTO, será pues eso, ¿no?, el QV' entre Ciox' más 2 phi b, más la tensión de banda plana, que es phi ms. Phi ms es phi m menos phi s. Y luego más lo que sería la carga de las cargas implantadas, ¿no?, que llamamos QSS' dividido por Ciox'. Estas cargas implantadas
estas QSS' representarían aquí, pues, pues unas cargas. Vamos a poner QSS' por delta de X. ¿Por qué? Pues porque cuando se ha creado esto, se han quedado ya atrapadas unas. Esto es aquí. Vamos a escribirlo bien. QSS' por delta de X. Es una delta de ida que tenemos aquí y que se le añade a toda la estructura y que tiene que ser compensada por su carga de espejo en lo que sería la QG. Aquí teníamos la QG', ¿no? Y aquí le he puesto X, pero es Y. Vamos a ver para allá. Y menos Tox, porque no está en 0, esto es menos Tox. Esta sería la situación. Esta QG' será ahora el área esta, la QSS' con signo contrario, y, o sea, la QB' con signo contrario, la QSS' con signo contrario y la QN' con signo contrario, ¿no? Que es la razón por la cual ponemos aquí el menos. Por tanto, tenemos que añadir este término que es la tensión de banda plana, que se llama ahí en la transparencia. Ahí eso me modifica la tensión umbral. Vale. A todo esto, estamos en posición para poder analizar un poco el objetivo, ¿eh? A veces cuando nos metemos con tanta fórmula se nos olvida de qué estábamos buscando aquí. Nosotros tenemos una estructura MOS, ¿no? Metal, óxido aquí en medio y un semiconductor, tipo P o tipo N. Aquí lo hemos puesto tipo P, por lo tanto es un transistor NMOS. Y luego un drenador y una fuente en la cual ponemos una diferencia potencial. Pongamos que aquí la tensión de DS es positiva, pues forzaría una corriente de entrada ID que entra por el drenador, se mueve por el canal en caso de que exista y sale por aquí. ID, tal cual. Esta es la misma que esta porque recordad que la corriente de puerta es 0 al haber el óxido. Esto está muy dopado, eso quiere decir que es muy conductivo. Hay poca resistencia, algo habrá, pero bueno, vamos a suponer que la resistencia aquí es nula. Y lo que sí habrá es un canal que aquí sí que puede tener más resistencia, o que tendrá más resistencia que aquí. Podemos definir la longitud de canal, L mayúscula, como la distancia que separa el drenador y la fuente. Podemos definir la anchura de canal como la amplitud, ¿no? de esta estructura de metal, ¿no? Esta estructura de canal. De forma que se crea el canal dentro de una... Se crea canal. Y ahora estoy dibujando esto que hay aquí abajo, lo estoy dibujando aquí, ¿no? Esto es lo que se ve aquí. Pues se crea canal con... No lo he dibujado tan mal. Vamos a cambiar de hoja. Vale, tenemos longitud de canal. Omega. Y luego esto tendrá una pequeña anchura, pequeña, no sé la que sea. Este eje le llamamos
le estábamos llamando Y porque va hacia el interior del sustrato y a este le vamos a llamar X. Aquí tenemos la posición del drenador, ¿no? Aquí tenemos el drenador. Esto va a ser el punto 0 y esto será el punto L. Punto L, punto 0. Entonces, tendremos aquí, ¿no? Tendremos eje X, eje Y, y aquí tenemos el canal. Con los electrones libres aquí que están entre el óxido y el silicio. Esto es el silicio tipo P, esto es el metal, esto tiene anchura omega, hemos dicho, y esto L. Aquí tenemos el drenador que forzamos a tensión VD y suponemos equipotencial, ¿no? Esto es tan conductivo que se pone todo al mismo potencial VD o VDS. Ponemos VDS y aquí también VS, que es 0, ¿no? Aquí es 0 voltios. Y forzamos esta VDS para que haya una corriente. Aquí queda un poquito mejor el dibujo. Mi objetivo es conocer esto. Entonces, esta corriente estará en función de la corriente de arrastre que se crea, puesto que yo estoy creando un campo eléctrico, ¿no? Yo estoy creando aquí un campo eléctrico desde drenador a fuente. Esto es la fuente. Porque pongo una diferencia potencial. Aquí pongo más tensión que aquí, por lo tanto creo un campo eléctrico. Eso quiere decir que los electrones libres se mueven libremente en contra de ese campo eléctrico. Y tenemos, por tanto, una corriente que va de drenador a fuente. Esto es un poco la teoría. Esta corriente es de arrastre. Por tanto, I sub D la podemos poner como la densidad de corriente de arrastre de electrones. Huecos no, porque aquí no hay, han desaparecido. Por área. El área, la sección de esta lámina es W, ¿no? Por diferencial de Y. Y aquí integraríamos para hacia el interior del sustrato mientras haya electrones libres, ¿no? Lo que sería el canal. Esto sería la corriente que me entra. Esta integral de la densidad de corriente de arrastre de los electrones libres, que podemos poner corriente de arrastre, pues la de toda la vida, ¿no? Qn por la movilidad, por el campo eléctrico que haya, ¿no? Este campo eléctrico. Ponemos esto aquí. Y D es la integral Qn mu n
campo eléctrico, omega, o diferencial de Y, ¿no? Esto es la integral en este eje. En este eje vamos a suponer primero que el campo eléctrico, en caso de depender de algo, depende de la posición en el eje X, ¿no? De cuánto se aleja de esta tensión VDS o cuánto se acerca de VS. Dependerá del gradiente de tensión en este eje, ¿no? Porque yo estoy mirando esa componente en este eje. Por tanto, este término y este término pueden salir fuera de la integral, ¿no? D es movilidad, campo eléctrico, omega integral de Qn diferencial de Y. Esta integral la habíamos visto ya antes, ¿no? Esta integral es la Qn', la densidad de carga por unidad de superficie. ¿Vale? Y que habíamos calculado. Esto tenía valor menos C2', ¿no? Por la tensión, bueno, era VGB. Aquí, puesto que dependiendo, aquí hay una tercera una segunda variable, no solo la tensión de puerta, no solamente la tensión que estoy sometiendo a esta puerta respecto al sustrato. Aquí tenemos el bulk. También a 0 voltios, cortocircuitado con este señor. Están cortocircuitados. La tensión de puerta se le añade un segundo grado o un segundo elemento, que es la tensión de drenador, ¿no? Esta tensión de drenador modifica las tensiones, el conjunto de tensiones que tenemos en el canal. Es decir, no es homogéneo, no es la situación ideal que teníamos aquí, ¿no? de solo dos terminales, ¿no? Metal, semiconductor y medio óxido. Aquí además tenemos superpuesto el hecho de que en el dispositivo real tendremos dos terminales adicionales, el de drenador y el de fuente, sobre el cual superpondremos una diferencia potencial que me variará la tensión que yo pueda tener aquí. Entonces lo que pondremos, en lugar de VGB, pondremos la tensión que haya en cada punto, en cada X, dependiendo de la posición. ¿Cuál es la tensión que tengo entre el metal? Que aquí sí que es equipotencial, es decir, todo esté a la misma tensión, vamos a decir VG. Entre el metal y un punto del canal, que le llamaré VC en función del canal, de la posición, ¿no? Es decir, yo pondré VC en función de la posición, de forma que VC en 0 es igual a la tensión que tengo en la fuente, que es 0. Y VC en L mayúscula, VC en L mayúscula será VDS. ¿Vale? Por tanto, yo tengo esa gradación, VC en función de X, que en principio no sé cómo varía, ¿vale? Lo que sí sé son los valores extremos. ¿Cuánto vale en el extremo izquierdo? Que es menor que en el derecho. ¿Eso qué querrá decir? Querrá decir que me va a ser más fácil crear canal aquí, que tiene una tensión más pequeñita, que no aquí. Aquí le va a costar más crearse el canal. Pero lo necesito porque si no, no hay conducción. Es decir, se crea de forma asimétrica. Aquí lo voy a exagerar, ¿no? Yo voy a tener aquí más electrones libres que no cerca del drenador. Aquí lo pongo en forma de cuña, ¿no? Pongo en forma de cuña, porque aquí mi tensión es VGS
Y aquí mi tensión es VGD, que es más pequeñita y por tanto crea menos canal de inversión. Es asimétrica, hay una lámina asimétrica de electrones libres que son necesarios para que la corriente fluya de dengador a fuente. ¿Eso en qué se plasma? Bueno, pues primera aproximación, vamos a decir, aquí en lugar de VGB pondré la tensión ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí pondremos la tensión entre la puerta y el canal, VGC. Que dependerá de la X, justo en cada posición X del canal, cuál es la tensión VG menos la tensión VC. Esto será VG, o podemos poner VGS, todos referenciados a la Tierra, menos VCS. Y esto es la tensión entre la puerta y el canal en la posición X que sea. Aquí será distinto que aquí. Está VGC. VGC menos la tensión umbral. Esto será mi carga, mi densidad de carga superficial. Por lo tanto, tendremos esto de aquí, que será menos mu-n, campo eléctrico, anchura de canal, y luego esta Cox' por V GS, ¿no? Aquí está, esto no depende de la posición, menos VCS menos VT. ¿Vale? Esto es ID. Aquí tengo un campo eléctrico. El campo eléctrico en este eje lo podemos poner a partir de ¿no? la derivada de VC respecto de X, ¿no? Por definición de campo eléctrico. El campo eléctrico será menos la derivada de la tensión de canal, que depende de la posición, respecto de X, ¿no? Bueno, VC o VCS, ¿no? Recordad que ese es 0 de VCS respecto de X. ¿Eh? Este es el campo eléctrico que ponemos aquí. Con lo cual me quedará I sub t igual mu n Cox' VGS, que es constante, no depende de la posición. Vale, si no me he equivocado. Creo que no. Para resolver esto lo que hago es diferenciar dos variables, la variable posición y la variable tensión. Esta variable posición la pasamos aquí a la izquierda y tendremos ID diferencial de X igual a mu n W Cox' por VGS menos VTO menos VCS diferencial de VCS. Aquí a la derecha está todo explícitamente con la tensión de canal que yo tenga en la posición que sea, y aquí de forma explícita con la posición.
Si integramos para todo el canal, si hacemos esta, ¿no? Esto podemos hacerlo simplemente teniendo en cuenta los límites. Si esto va desde 0 hasta L mayúscula, pues esto irá desde 0 hasta la tensión que de VCS en L mayúscula, que es VDS. Por tanto, esto es I sub D por L, ¿no? I sub D por L mayúscula será igual a esta integral. Esto sale fuera de la integral, que es constante. Y luego la integral de esta historia de aquí, esto es una constante, por tanto será VGS menos VTO por VCS, ¿no? Entre VDS y 0, por tanto hacemos la integral definida, VGS menos VTO esta diferencia por VDS, menos esto al integrarlo me sale VCS cuadrado entre 2 y con estos límites pues será menos VDS cuadrado entre 2. Cierro paréntesis. Y ahora sí puedo despejar la ID, quito la L y la pongo aquí dividido. Simplificando, pondremos que ID es igual a beta veces, donde esto es beta, beta veces VGS menos VTO por VDS menos VDS cuadrado entre 2. Ya tenemos la expresión de la corriente en función aquí de la tensión de puerta, de la tensión de drenador. Esto tiene sentido si solo si VGS es mayor que VTO, que es cuando hay canal. Si no, no tiene sentido la expresión. Si VGS es mayor o igual a VTO. Que es lo que aquí se explica, ¿no? Pues esta expresión que tenemos aquí, con la beta que comentábamos. Y esto lo que me da es una cuadrática. Si os fijáis, esto es una cuadrática con VDS. Si dibujamos la corriente de drenador en función de la tensión de drenador, pues tenemos pues eso, una parábola con un máximo, porque aquí la segunda derivada es negativa. Con un máximo en algún punto. Cuando la corriente decrece no tiene sentido físico. Esto solamente tiene sentido físico aquí en la línea continua hasta llegar al máximo. Luego, este crecimiento no tiene sentido físico porque coincide con una tensión de puerta demasiado grande. Si yo creo una tensión de puerta, un VDS lo voy aumentando respecto a esta tensión, si esto lo voy aumentando, pues llegará un momento en el cual aquí ya no se crea canal de forma suficiente. Entonces tenemos una situación que se llama de saturación. Lo que tengo, y ahora esto lo pongo, esto sería L mayúscula, esto es el eje X y este 0. Lo que tenemos es una situación en donde justo al llegar a ese máximo, es la situación en donde aquí ya es el límite para poder crear canal. ¿Por qué? Pues porque la tensión de puerta y la tensión de drenador están a una diferencia de VTO. Esta es la situación de este máximo. De hecho, si lo buscamos, ¿cuál es este máximo? A lo mejor está aquí.
y D es beta por VGS menos VTO, VDS menos VDS cuadrado entre 2. Si derivo y lo igualo a 0, obtengo ese máximo, por tanto tendré VGS menos VTO menos VDS igual a 0. ¿No? Por tanto tendremos la situación que VGS menos VDS será igual a VTO, lo que es lo mismo. VGS menos VDS es lo mismo que VGD. ¿No? La tensión en la puerta menos la tensión en el drenador será justo igual a VTO. Este es un punto límite en el cual todo lo que hemos hablado pues tenía sentido físico hasta ese punto. Luego ya la cosa varía. Lo que diremos es que a partir de este punto la expresión ya no es válida y la corriente se me satura. Es decir, si la tensión VDS es mayor o igual que este valor que se cumple, ¿no? Esto, es decir, esto tiene que ser y esta derivada tiene que ser positiva para que tenga sentido físico. Esta derivada tiene que ser positiva. A partir del momento en el cual es negativa, pues ya no tiene sentido físico. Y por tanto, si VGS menos VTO menos VDS es inferior o igual a 0, es negativa, entonces estaría en una situación nueva, estaría en saturación. Esta es la situación en donde VDS es mayor o igual que VGS menos VTO. Esta es la situación que me voy fuera de la validez de lo que he desarrollado. En esta situación de saturación, ¿no? Definiré como la tensión de saturación, V de SAT, a este valor límite. Para tensiones de drenador superiores a V de SAT, entonces lo que haré es coger esta expresión y poner aquí la tensión V de SAT. Entonces tendremos corriente de saturación constante, porque ya no dependerá de VDS. Y tendremos I igual a beta, VGS menos VT0, por VDS, que ahora será V de SAT, por V de SAT, que es VGS menos VTO. Menos VDS cuadrado entre 2, pero ahora no es VDS porque estoy fuera del rango. Ahora saturado a V de SAT, ¿no? Por tanto, VGS menos VTO al cuadrado. Dividido entre 2, porque aquí está dividido entre 2, ¿no? Esto es VGS menos VTO es al cuadrado, que le resto la mitad, pues me queda la mitad. Por tanto, la corriente de saturación será beta medios por VGS menos VTO al cuadrado y que es válida cuando VDS es mayor o igual a la tensión de saturación, que es esta, hasta VDS. Resumiendo, tenemos ID, VDS, esta parábola, ¿no?
que cuando es negativa decimos que estoy en saturación. Esta tensión crítica V de SAT, que no es más que VGS menos VTO, y a partir de este valor me queda fijo I de SAT, a la corriente de saturación, que es esta cuadrática. ¿Vale? Esto será la reconstrucción de la corriente en función de la tensión de drenador. Hay una zona óhmica o lineal en la cual me crece la corriente en función de la tensión, ¿no? De la diferencia de tensión, pero luego se crea esa saturación. Puedo dibujar también esta corriente de saturación en función de VGS, ¿no? Es decir, puedo poner la ID en función de VGS. Fijaros que primero, a partir de un VTO, tengo una cuadrática. Será la I de saturación. Para valores inferiores a VTO, ya no tiene sentido físico y pongo corriente cero. Y es igual a cero porque no hay canal. Si bajo la VDS por debajo, si la VDS la pongo por debajo de VDSAT, pues yo tengo un conjunto de curvas, ¿no?, que parten de VTO. Y a medida que aumento la VDS, aumento este conjunto de curvas y luego se queda aquí saturado. De forma que si sigo aumentando esta VDS, lo tengo aquí saturado. Vale. Si tenemos esta curva de corriente de drenador en función de VGS, que es típica, que a partir de esa tensión umbral, pues me crece cuadráticamente con la tensión de puerta. Y luego la expresión que comentábamos de la corriente de drenador en función de la VDS, que inicialmente para tensiones pequeñitas pues crece cuadráticamente, y cuando llega a ese máximo, pum, satura. ¿Cuál es ese máximo? VGS menos VT. Dependerá, porque para distintos valores de VGS, aquí VGS1 es inferior a VGS2, que a su vez es inferior de VGS3, pues ese valor de tensión crítica, de tensión de saturación, pues se va desplazando hacia la derecha. 1, 2, 3, estos son los puntos en donde llega al máximo, que es ese punto de tensión de saturación, ¿no? Y esas, digamos, las expresiones de... Aquí. Las expresiones de la corriente completa, pues tendríamos tres zonas. Una primera zona de corriente cero para tensiones de puerta inferiores a la tensión umbral. Una zona lineal en la cual VGS es positivo, la tensión de puerta pasado este umbral, pero la VDS es inferior que esa tensión de saturación. Y luego la corriente de saturación en donde la VDS es superior a la tensión de saturación. Esta lambda es un efecto secundario, ¿no? Si lambda es cero, pues tendríamos la expresión que hemos sacado, ¿no? esa cuadrática. Si esa lambda es cero. ¿Vale? Cuestiones. Es decir, aquí que lo que hace es desarrollar un modelo, digamos, para la situación de corriente de saturación, la situación donde VDS es superior a la tensión de saturación, que es esta diferencia, VGS menos VT,
¿Qué le pone VTO? Yo le ponía VTO, pero es lo mismo, tensión umbral. VGS menos VTO es el punto en el cual llega al máximo. Pues si yo quiero desarrollar más allá, pues hago la misma integral que antes, pero ahora en lugar de hacer la integral entre 0 y L mayúscula, ¿no? En lugar de hacer la integral entre 0 y L mayúscula y entre 0 y VDS, me quedo corto. Me quedo allá al punto en el cual se ha creado el canal, ¿no? Hasta L'. Y este punto de L' es el punto de saturación, V de sat. Aquel en el cual todavía tenemos canal. Entre este L' y L, en principio, el canal es muy débil, o prácticamente cero. Parece paradójico, dirían, bueno, pues no pasa corriente. Pasará una corriente, es decir, pasarán muy rápido. Pasarán pocos, pero muy rápidos, para que la corriente sea continua. Con lo cual, para calcular esta expresión que yo os mostraba, ¿no? Pues se puede sacar de esta forma. En lugar de integrar hasta L mayúscula, hasta L'. Y como llegas hasta L', tienes aquí la L' dividiendo y tienes una expresión que al hacer la integral definida hasta la tensión de saturación te queda esta de aquí. La diferencia es que está dividido por L' y L' de cada vez es más pequeñito, con lo cual en el fondo, si yo me voy hacia la derecha, esa L' será más pequeñita y por lo tanto subirá. La beta, el valor de beta será mayor. El valor de beta, este valor de beta es inversamente proporcional con L. Entonces, si el valor efectivo de la L baja, ¿no? Pues me va a subir la... ¿no? Si el valor de efectivo de la L, que es esta L' baja, me va a subir el valor de esta beta efectiva. ¿No? Entonces, a medida que aumente la tensión, pues algo me sube. Fijaos que esto no es 100% plano. Esto se puede modular a través de este parámetro extra, lambda, que es un parámetro de ajuste, ¿no? Que le proporciona una ligera dependencia lineal con VDS. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Nos vemos mañana. Si no hay preguntas, estoy pasando ya un poco del tiempo. Lo dejamos aquí y seguimos mañana, que empezaremos con los problemas del bipolar. Muchas gracias.